Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Hermanos y hermanas, bienvenidos. Y hoy estamos al lunes 3 de octubre, 27ª semana del tiempo ordinario, tercera semana del Salterio, color litúrgico verde. En algunas diócesis se celebra la memoria del beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Agradezcamos a Dios este día precioso que nos regala. Coloquemos en sus manos nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo. Que no nos desampare hoy el Señor, que podamos no solamente recibir el pan de cada día, sino que también podamos acercarnos cada vez más a su presencia. Bueno, mis queridos hermanos, vamos con la palabra del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 6 al 12. Hermanos, me maravilla que hayan abandonado tan pronto al que los llamó por la gracia de Cristo y se hayan pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, lo que pasa es que algunos los están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Pues bien, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, sea anatema. Lo he dicho y lo repito, si alguien les anuncia un evangelio diferente del que recibieron, sea anatema. Cuando digo esto, ¿busco la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si siguiera todavía agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Les hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de origen humano, pues yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino por revelación de Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 111. Señor, recuerda siempre su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea. Grandes son las obras del Señor, dignas de estudio para los que las aman. Justicia y verdad son las obras de sus manos. Todos sus preceptos merecen confianza. Son estables para siempre jamás. Se han de cumplir con verdad y rectitud. Envió la redención a su pueblo. Ratificó para siempre su alianza. Su nombre es sagrado y temible. La alabanza del Señor dura por siempre. El Señor recuerda siempre su alianza. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció y acercándose le vendó las heridas, echándoles aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura. Lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a aprender un poquito de la historia del beato Jesús Emilio Jaramillo.
Monseñor Jesús se caracterizó por su valentía para predicar el Evangelio y ayudar a los más pobres, aunque estuviera en riesgo su vida. Él nace en el año 1916 en Santo Domingo, Antioquia, Colombia. Ingresó al seminario del Instituto de Misiones Extranjeras de Yarumal, Antioquia, en 1929. Allí realizó sus estudios de filosofía e inició su noviciado. Después de la ordenación sacerdotal, que tuvo lugar en el año 1940, se dedicó durante mucho tiempo a la enseñanza. Primero a los novicios de su instituto, luego al Colegio Ferrini de Medellín. Al no poder viajar a Roma, Italia, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, realizó su especialización en la Universidad Javeriana en Bogotá y estando allí fue nombrado capellán de la cárcel de mujeres El Buen Pastor. El 11 de noviembre de 1970 fue nombrado vicario apostólico de Arauca y fue ordenado obispo en el año 1971, pero tomó posesión el 21 de septiembre del 84. Se destacó por su apostolado misionero, viajó por toda Arauca predicando la palabra de Dios y logró la conversión de muchas personas. Asimismo, se preocupó por la evangelización de los indígenas Wa, para lo cual creó el equipo del indio. Muchas de sus labores apostólicas tuvieron el apoyo del gobierno y del ejército. Por ello, no fue bien visto por los grupos guerrilleros que operaban en la zona. En el año 1989 fue secuestrado junto con un seminarista, su secretario y 3 sacerdotes. Todos ellos fueron liberados excepto él. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente con signos de tortura y con heridas de bala, así como privado de los signos de la dignidad episcopal, es decir, el anillo y la cruz pectoral. Fue beatificado en el año 2017 por el Papa Francisco durante la visita que hizo a nuestro país Colombia. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, ahora hablemos de la palabra. Vemos en la primera lectura al apóstol Pablo llamando la atención con respecto del Evangelio de Jesucristo, cómo hay muchos que vienen a traer falsos evangelios, pero más que aquellos que traen esos falsos evangelios, lo que más les sorprende a él es que muchas personas se vayan a esos evangelios. Nos pasa a nosotros muchas veces. ¿Cuántas personas después de un tiempo se dejan convencer y se van para otros lugares, para otros evangelios? Y pues lastimosamente, en vez de ganar, pierden, porque pierden la Eucaristía, pierden los sacramentos, pierden el amor a María. Hay tantas cosas que pierden, incluso se vuelven enemigas hasta de su propia familia, creyendo que lo que están haciendo lo están haciendo tan bien y son tan radicales que pueden incluso no solamente alejarse de la familia, sino que darlo todo a alguien que supuestamente está siendo el verdadero predicador del evangelio de ellos. Bueno, entonces, ¿cuál es el verdadero evangelio? Hoy vivimos un pluralismo religioso. Todos dicen que enseñan la verdad y el evangelio lo van acomodando a la medida de cada uno. Es un evangelio que se acomoda a mi vida. Ya no es mi vida la que se tiene que acomodar al evangelio, sino el evangelio la que se tiene que acomodar. Por eso hoy hablamos de evangelios de supermercado, ¿sí? Cuando va al supermercado uno coge lo que uno quiere, más no lo que le impongan, uno compra lo que uno quiere. Y hoy la gente va a evangelios que se acomodan a su vida, ¿sí? Que Dios se conforme con lo poquito que yo le puedo dar. Entonces hay muchos que dicen, no, yo no soy católico del todo, me gusta ir de vez en cuando, voy a misa cuando me nace, ¿sí? O también hay otros que dicen, voy al culto cuando quiera, no soy de ninguna religión, ¿sí? Se dejaron convencer de esos evangelios raros que nos quitan el verdadero evangelio. Hablamos también de una religión individual, una religión donde solamente importo yo, mi interior. Ustedes han visto que ya las religiones no se preocupan por la vida de comunidad, sino del yo, ¿sí? Entonces hagamos meditaciones donde solamente me sienta bien yo, mi felicidad, lo demás no importa.
Entonces una religión como por ejemplo, si yo quiero ser libre, no me importa el que deje, no me importa cómo lo deje, simplemente me quiero ir y punto. Ante todo esto, mis queridos hermanos, el Evangelio de hoy nos habla, nuestro Señor Jesucristo, de cuál es la verdadera religión o cuál es el verdadero Evangelio, qué es lo que de verdad debemos creer. Y coloca el ejemplo de 3 personajes. Un sacerdote, y ese sacerdote no llevaba su verdadero Evangelio. Un levita, y él tampoco caminaba en el verdadero Evangelio. Pero en cambio había un samaritano que estaba libre de prejuicios políticos y religiosos. No era religioso como el sacerdote, no tenía esa experiencia política y de gobierno como la podía tener un levita, sino que era un hombre cualquiera, que él tenía el verdadero evangelio, un evangelio que nace en el amor, un amor compartido, un amor generoso, un amor oblativo, un amor de entrega, un amor de servicio. Hoy, mis queridos hermanos, tenemos que aprender que el verdadero evangelio nace del amor a Dios, un amor que me debe llevar a amarlo a Él sobre todas las cosas, un amor que me debe llevar a creer en su Hijo Jesús, lo diremos mañana si Dios lo permite en el evangelio, un amor que nos debe llevar a responderle a Jesús haciendo la voluntad de Dios, como nos lo enseñó Jesús, siguiendo a Jesús, caminando con Jesús, ¿sí? Y con Jesús, bien sabemos que nos deja la Eucaristía, que nos deja la palabra, que nos deja la oración, pero también que nos deja la misericordia. No nos podemos olvidar, mis queridos hermanos, que el verdadero evangelio de cualquier persona es el evangelio del amor, el evangelio de la misericordia, como Jesús practicó con nosotros y lo sigue practicando a través de la misericordia, a través del perdón, a través de la gracia. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día.